A lo largo de mi vida he tenido que integrar una serie de conocimientos muy interesantes y que no tienen aparente relación. Muchos de esos conocimientos han sido guiados por personas extraordinarias, tanto en el área de la música como en el área del deporte. Vengo de la cuna de los levantadores olímpicos más espectaculares de la historia de Colombia. Mi entrenadora fue María Isabel Urrutia, quien me ha empujado a la idea de tener que formarme como alguien integral y como alguien que busca romper cada vez más y de mejor forma los límites. En ese sentido, con la formación musical que he tenido y con personas cercanas que son extraordinarias en la música, he encontrado una relación entre la música y lo vivo, la música y lo que se mueve, y eso es lo que vengo a contarles hoy. ¿Cómo se vincula la música y el sonido con el rendimiento? La música debe servir como un propósito, ha de ser parte de alguna cosa más grande, una parte de la humanidad. Resulta que la música va mucho más allá simplemente de escuchar o interpretar. La música es un fenómeno que podemos elegir o no, pero que está en el mundo y que va transformando todo lo que alcanza. La música como fenómeno físico, desde el concepto de las ondas sonoras, entra por el cerebro y no nos deja ninguno impune de su efecto. En ese sentido, todos aquellos que se dedican a la música, que son cerebros extraordinarios, han logrado criar una serie de habilidades que les permiten ver el mundo de una forma diferente. Su cerebro es diferente. Entonces quiero hablarles un poco de las características del cerebro musical, cerebro de quienes se han dedicado a explotar sus habilidades musicales. ¿Qué pasa en ese cerebro? Bueno, ese cerebro de repente se torna como un cerebro de alto rendimiento. A mí me gusta decir que los músicos son como los deportistas olímpicos. ¿Por qué? Encontramos todos los puntos en común que tiene un deportista de alto nivel con un músico de alto nivel. Cuando un músico se dedica a la música toda su vida, su cerebro tiene una serie de cambios, concretamente en unas áreas particulares que son la corteza motora. Entonces tenemos que tiene mayor activación y densidad de materia gris. Básicamente el cerebro empieza a transformarse de forma estructural gracias a la música y a quienes se dedican a ella. Entonces tenemos que el área de la corteza auditiva, que procesa obviamente los sonidos como información nerviosa. Luego la corteza prefrontal, que mejora la toma de decisiones, es decir, un músico seguramente sea mejor a la hora de tomar decisiones que la mayoría de otros cerebros. El cerebelo tiene mayor control motor y sincronización en la ejecución de movimientos rápidos y complejos, cosa que también vemos en común con deportistas. Ganglios basales optimizan la memoria procedural, es decir, la memoria que utilizamos para recuperar información inmediata en acciones del día a día. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Un músico va a desarrollar mejor memoria, incluso ser músico se ha mostrado que previene enfermedades como el Alzheimer. Ahora, la amígdala es el área donde desarrollamos toda la parte emocional. Un músico va a ser más sensible y va a tener un mejor acceso y un mejor aprovechamiento de los recursos emocionales expresado a través de su instrumento, su conocimiento. La conectividad interhemisférica, el cuerpo calloso es el puente que comunica a los dos hemisferios del cerebro. Resulta que una persona que conozco y sabe muchísimo me dijo una vez que separamos las cosas para poder estudiarlas. Nombramos a las cosas para poder estudiarlas en sus partes más pequeñas, pero el cerebro, por más que se divida en partes diferentes, es una misma cosa, es una misma estructura y funciona como uno solo. Es decir, no funciona diferente una corteza a un lóbulo. Todo tiene que ver y todo se comunica de una forma constante y todo crece en conjunto. En ese sentido, el músico, y una de sus características más importantes, es que desarrolla un puente mucho más fuerte entre las neuronas que se conectan. Es decir, el cuerpo calloso es el puente entre los dos hemisferios y logra conectar mucho mejor la información y los impulsos nerviosos de un lado al otro, cosa que no suele hacer una persona que no haya tenido un desarrollo musical complejo. Bueno, la música y la cognición. Cuando escuchamos música, la información auditiva pasa por diferentes procesos, como les estaba comentando, hasta provocar reacciones en el oyente. Esta información acústica se traduce en actividad neuronal. Entonces, todos nos vemos afectados por las ondas sonoras. Sin embargo, los músicos empujan esa información
y la traducen en contextos. Eso es lo que genera esos cambios estructurales. Entonces aquí vamos a ver el cerebro de un no músico comparado con el de un músico, poniéndolo en un estudio de imagen a hacer tareas rítmicas y melódicas. Entonces vemos que el no músico genera una activación en las mismas áreas, sin embargo el cerebro del músico genera una activación mucho mayor. Es decir, hay más información, hay más capacidad en ese cerebro de procesar y reproducir información. Para poner en contexto, el alto rendimiento no solamente se aplica hoy en día, sobre todo al deporte, es de donde solemos escuchar ese término, sino que más bien tiene que ver con empujar las capacidades. ¿Qué es el alto rendimiento? Entonces vamos a ver que el alto rendimiento se puede aplicar hoy en día a la empresa. Hablamos de alto rendimiento empresarial, hablamos de alto rendimiento deportivo y también hablamos de alto rendimiento musical. De hecho el término existe y se estudia como tal. Entonces, ¿qué comparten en común? ¿Qué es el alto rendimiento y qué tienen en común con todas las áreas a las que las queramos aplicar? La flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarnos rápidamente a los problemas que se presentan en el medio. Las personas que carecen de flexibilidad cognitiva se rompen fácilmente a nivel emocional y son a quienes vemos que no pueden manejar muy bien el estrés, a quienes vemos que no pueden manejar muy bien situaciones de tristeza, que no tienen herramientas o no han desarrollado herramientas suficientes para gestionar todo a nivel emocional. Luego tenemos la gestión de recursos fisiológicos. Entonces, dentro de la fisiología entran todas las neurohormonas y todos los neurotransmisores, que son la adrenalina, que son la dopamina, la oxitocina, todo lo que hemos escuchado por allí, hemos visto muchas veces de forma aislada. Bueno, todo eso se comporta como un regulador emocional y que nos permite actuar bajo tareas complejas. En ese sentido, los músicos, los deportistas, todo lo que exprese un alto rendimiento va a tener herramientas para poder gestionar la fisiología, dominando así situaciones de estrés mucho mejor que la mayoría de personas. Un ejemplo de esto son los militares, por ejemplo, quienes son entrenados para que sepan manejar su fisiología y cómo expresarla. Entonces, la expresión de gestos anatómicos. Alguien que aplique el alto rendimiento va a ser capaz de aplicar también movimiento más rápido que alguien que no lo aplique. Movimiento anatómico, es decir, movimientos con las manos, movimientos con los brazos, movimientos con las piernas o cualquier parte del cuerpo. Eso lo podemos ver en músicos, tocando e interpretando su instrumento, lo podemos ver en deportistas y demás. El uso de las capacidades cognitivas y metacognitivas. Alguien que tenga una mente de alto rendimiento va a poder imaginar mucho más y la imaginación tiene que ver con la resolución de problemas. Alguien que tenga un alto rendimiento en su cabeza o tenga herramientas de alto rendimiento va a poder resolver problemas de maneras que la mayoría de personas no encuentra o no vería lógica, ¿no? Allá se empieza a ver una serie de tendencias. Entonces, los músicos normalmente, muy académicos, o músicos de jazz, que son quienes más sueñan e imaginan, ambos logran desarrollar capacidades de resolución de problemas diferentes a la mayoría de personas, incluso los problemas del día a día. Ahora, el dominio de las conductas y la técnica. No puede haber alto rendimiento si no hay un plan de trabajo y si no hay un empuje constante de ciertas habilidades, que es lo que al final forma el cerebro en el elemento que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a hablarles de plasticidad cerebral. Resulta que el cerebro va transformando su estructura en tamaño a lo largo de nuestras vidas. Por eso decimos que a veces ponerle a los niños Mozart puede ayudar a su desarrollo. Y por eso decimos que la conducta en psicología es entrenable. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, así como lo hacemos, el cerebro va a crecer y se va a formar. Es decir, el cerebro va transformando las estructuras individuales que luego trabajan en conjunto y cambian de forma y de tamaño. En ese sentido, hablamos de hipertrofia. La hipertrofia es el cambio anatómico de estructuras. Entonces, si una persona la asociamos con que es muy brillante, probablemente tenga una hipertrofia en esas áreas del cerebro que utilizan racionamiento lógico, ese tipo de cosas que asociamos con ser muy brillante, ¿no? Con tener mucha inteligencia, lo que definimos en el imaginario como inteligencia. Entonces, ¿cómo he aplicado yo estos conceptos? Yo he tenido formación musical con muchos maestros a lo largo de mi vida y formación como deportista y como entrenador. Bueno, les voy a explicar un caso muy interesante en rehabilitación de una ACV, un accidente cerebrovascular. Si alguien no conoce qué es una ACV, es una lesión de altísima complejidad médica que implica la pérdida total o parcial
de un hemicuerpo, es decir, la mitad del cuerpo. Bueno, en este caso, un accidente cerebrovascular de un paciente de Estados Unidos, de 36 años, masculino, que bueno, ha perdido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que ha perdido bueno, parcialmente el movimiento en brazo y mi cuerpo izquierdo de pierna. Cuando llegó a mí, podía avanzar con su pierna, pero no podía mover su brazo, no podía mover su mano. Presentaba caída de la cabeza hacia el lado derecho, porque no podía sostener su cabeza en ese sentido. Y cuando comenzamos a trabajar, logramos desensibilizar algunos movimientos y luego, para recuperar la marcha, cuando ya había logrado mover un poco su pierna, lo que hice fue integrar una herramienta que se usa mucho en la música. Utilicé un metrónomo para poder ayudarlo a caminar. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo se utiliza un metrónomo para ayudar a caminar a alguien? Bueno, cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, presentamos una pérdida de dominio cognitivo, a veces en el habla, a veces en la percepción y en las sensaciones. En ese sentido, él había perdido la percepción de su cuerpo, no sentía su cuerpo. Entonces yo tuve que encontrar de alguna manera un estímulo que le ayudara a entender cómo estaba posicionado su cuerpo en el espacio. Su oído funciona perfectamente y su habla funciona muy bien. Entonces lo que utilicé fue el metrónomo como una estrategia para, primero, hacer una integración fonética, es decir, lo puse a cantar con un metrónomo en 16 bits por minuto para que él pudiera integrar el ritmo que tenía la marcha correcta. Entonces él asoció y empezamos a asociar, ya que no había sensibilidad, no sabía cómo estaba su pierna, empezamos a asociar el ritmo del metrónomo con el ritmo de la marcha, haciendo que cayera una pisada por beat. Cuando logró integrarlo de forma hablada, fonética, entonces lo pusimos en la práctica. El proceso fue ese. Primero lo integramos a nivel auditivo y luego entonces el cerebro empezó a transformar esas estructuras a través de los meses para que relacionaran esas neuronas que estaban muertas, recuperar un poco ese entendimiento, esa percepción del cuerpo frente al espacio, logrando así, después de 3 meses de trabajo en el metrónomo, pasar de una marcha de 16 bits por minuto, es decir, 16 pasos por minuto, a 100 bits por minuto, 100 pasos por minuto, gracias al metrónomo. La metodología de trabajo en esa distancia, eso fue otra limitante. Entonces el metrónomo fue una ayuda increíble, a través pues, de aplicaciones y demás, que permitió pasar la barrera también de lo digital, ¿no? De lo meramente pues, a distancia, ese tratamiento. Entonces la música trasciende y es muy poderosa. En el ámbito de alto rendimiento, bueno, ¿cómo encuentro esa relación con la música? A todos mis alumnos yo les enseño lo siguiente. Primero, coordinación. Si no hay coordinación, no hay buen movimiento, no hay buena expresión de la fuerza. Yo entreno deportistas que hacen levantamiento olímpico y a nosotros siempre nos decían, ponga el pie más rápido, ponga la mano más rápido. Y uno intentaba medio gestionar eso con esa orden. ¿Yo qué hice? Integré conceptos del ritmo y de la música para que los deportistas entendieran y asociaran la caída del ritmo y de patrones rítmicos con la caída de las partes anatómicas del cuerpo para recepcionar una carga en levantamiento olímpico. Justamente ayer estábamos hablando de que este gesto con las palmas primero lo integramos de forma cognitiva y luego lo reprodujo en movimiento con los pies, haciendo esto para generar este movimiento. Entonces tenemos que la caída del pie derecho y el pie izquierdo caen en diferentes tiempos. La caída del pie izquierdo, para poder recepcionar la carga, tiene que caer antes. Entonces yo le ayudé a relacionar con las palmas esa caída, generando una subida de rendimiento prácticamente inmediata. De esa forma también podemos ver ejemplos, por ejemplo, en la gimnasia rítmica o en la marcha atlética, en donde si no se mantiene un ritmo constante que se podría escribir en partitura, la persona no tiene un buen rendimiento. Y entre más la persona pueda asociar un ritmo constante, lo cual hace un músico a la hora de interpretar cualquier pieza, entonces obtenemos un mejor rendimiento. Entonces hay una relación entre capacidades rítmicas y entendimiento rítmico y rendimiento en los deportes y en la rehabilitación de lesiones complejas. Ahora, la creatividad es lo que sostiene el rendimiento. La creatividad es la capacidad de conectar dos cosas que parece que no tienen conexión aparente y crear soluciones nuevas, cosas pues que a lo mejor no la tienen tan fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el metrónomo aplicado por los patrones rítmicos aplicados a este tipo de rendimiento. En ese sentido, quiero rescatar
de dónde viene, ¿no? El hecho de buscar la creatividad, de buscar ese impulso por mejorar esas habilidades rítmicas. Entonces, ya una vez hemos explicado que la creatividad es la base del rendimiento porque permite asociar cosas que no tienen conexión aparente, generando soluciones a problemas complicados, quiero hablarles de la guitarra de 8 cuerdas. La guitarra de 8 cuerdas es un fenómeno bien interesante porque no es tan común, al menos acá en Colombia hoy en día no es tan común, pero ya tiene una historia de hace unos años. La guitarra de rango extendido, se llaman estos instrumentos, viene de hace muchos años, de hecho, de los instrumentos con caja acústica como el decacordio, que ya tenía 10 cuerdas. Entonces, no son instrumentos nuevos, pero sí son instrumentos que han ido evolucionando tecnológicamente y esa es la novedad. Entonces, viene el decacordio y se utiliza con instrumentos acústicos, pero luego en el jazz se logró integrar una guitarra de 7 cuerdas. Sin embargo, la potencia de esa guitarra no era suficiente para integrarla en otros géneros musicales. Luego viene una banda muy particular, que es Meshuggah, y le pide a Ibanez, la marca de guitarras, que por favor cree un prototipo con una cuerda más. Entonces ya existían las guitarras de 7 cuerdas, y le hablan a Ibanez, queremos una guitarra con 8 cuerdas, ¿cómo lo podemos hacer? Ibanez saca su primer prototipo de guitarra de 8 cuerdas, por primera vez eléctrica, que esa fue la innovación porque requirió unas pastillas diferentes, de un alma diferente, de una construcción diferente, porque la tensión de las cuerdas es muy diferente a la de una guitarra incluso de 7 o de 6. Esa cuerda, además que se le añadió, es una cuerda ya de un registro mucho más bajo, tiene diferentes afinaciones según lo que uno vaya a interpretar, y Meshuggah lo utilizó por primera vez para grabar un álbum entero. A partir de ahí venía la camada de los siguientes guitarristas que empezaron a notar esas tendencias con música con métricas irregulares, con registros más bajos a la hora de tocar, y eso lo que generó fue innovaciones, que esos que venían y escucharon transformaran la música y transformaran el instrumento para perfeccionar esa idea que ya estaba. Es ahí donde aparece Tosin Abasi, catalogado como el número 99 mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Es un nacionalizado estadounidense que ha empujado los límites de la guitarra, se ha dedicado exclusivamente a eso, yo lo llamo un científico de la guitarra. Tomó herramientas que ya existían, técnicas que ya existían y las juntó para crear nuevas soluciones a la creatividad y a las necesidades que él presentaba para el instrumento. Entonces le pidió a Ibanez un segundo prototipo, crearon un prototipo que se llama la TAM 10 y la TAM 100, que es signature de Tosin Abasi, y lograron crear sonidos nuevos. Él la quería exclusivamente para sus técnicas raras y nuevas y exóticas. Él crea y funda la banda Animal Soul Leaders, que es una banda que integra también movimientos del jazz y del metal progresivo. Entonces, lo que escucharon al principio, con algunos errores de sonido que hubo por ahí, era una de sus piezas. Él integra también, a lo largo de su formación musical, clases de bajo. Entonces, inspirado por Victor Wooten, su maestro le enseñó el double thumping. El double thumping es utilizar el pulgar para generar pulsos y notas para que las notas sean y apoyen mucho la rítmica de cualquier canción. Él coge esa técnica, que es propiamente del bajo, la suma a una guitarra que tiene una cuerda más, que tiene un registro bajo, y entonces dice, bueno, voy a empezar a incluirle más dedos a esta vaina, y entonces empezó a incluirle hasta 5 dedos, y empezó a crear patrones rítmicos cada vez más complejos. De ahí nace el thumping. Ahora, en un momento les muestro un poco más de ello. Crea una técnica también que se llama el selective picking. Normalmente un guitarrista al pulsar con su plumilla pulsa una nota a la vez. Si quiere pulsar más de una nota, lo que hace es el alternate picking, que es generar este movimiento con la muñeca hacia abajo y hacia arriba. Y lo que hace Tosin es, bueno, existe el hammer-on, existe el pull-off, ¿por qué no creo algo más eficiente a nivel de movimiento? Y crea entonces el selective picking, que es hacer 3 notas por pulso, donde normalmente un músico haría una, él hace 3 notas, creando texturas y posibilidades en un instrumento con rango extendido que son una locura. Los invito a escuchar su música porque es una barbaridad, una barbaridad. Entonces integra elementos del jazz, integra elementos del metal progresivo y integra nuevas técnicas en la guitarra. Voy a interpretar una canción que tiene estas técnicas incluidas.
tiene que ver con esto. Entonces él integra. 2, 3, 4, 5. Y va creando patrones rítmicos.
técnicas de las que hablé, que es el thumping y selective picking. Y para concluir, bueno, ¿qué tienen que ver esas técnicas y esta música con el deporte, con todo lo que he hablado ahora? Bueno, la formación musical es una base transferible para mejorar las capacidades físicas y psicológicas y fisiológicas en cualquier contexto. Entonces, es crear más espacios donde los conceptos rítmicos, melódicos, sean la base, que entender que el papel y el rol del docente de música es mucho más importante y trascendente de lo que parece, porque los conceptos de la música son transferibles al movimiento y a lo que está vivo. Muchas gracias.